Gracias al Señor por esta nueva ocasión de compartir la palabra del Señor con los hermanos de la iglesia remanente del séptimo día. Agradezco al Señor, al hermano Fernando, al pastor y a todo el equipo de esta congregación que se preocupa de entregar la palabra del Señor en este día sábado, en el cual queremos aprender de la Biblia y adorar a nuestro Creador. El mensaje de hoy lleva por título Indicios del tiempo final. Este nuevo mensaje queremos compartirlo con la iglesia remanente el séptimo día, que está preocupada de evangelizar y compartir la palabra en estos tiempos difíciles de pandemia. Y vamos a iniciarlo con Lucas 21, versículo 36, que dice lo siguiente: Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Con ese texto introductorio, vamos a comenzar este mensaje de indicios del fin de los tiempos. O sea, quiere decir indicios, pruebas, avisos, señales de que el fin ya viene ya. Y este texto nos habla de velar, orar, estar preparados, porque a ver si acaso somos dignos. Y cuando dice ser dignos de escapar de estas cosas que vendrán, quiere decir que estemos preparados en nuestro carácter, en nuestra comida, en nuestros actos, en nuestra vida piadosa que debiera tener el pueblo de Dios. Y dice, si acaso somos dignos, si acaso podríamos llegar a ese punto. Porque el contexto de este Lucas 21, versículo 36, nos señala de las señales y de la higuera y de todo el ambiente que va a estar en el fin de los tiempos, muy difícil, y en el cual debemos salir victoriosos con la ayuda del Señor. El contexto de este Lucas lo vamos a ver acá. Si me convidan para compartir pantalla, por favor, hermano Fernando. El contexto de este mensaje lo encontramos ahí desde el versículo 29 al 36. Dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y ahí viene nuestro texto. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es el contexto que estamos tratando. Quisiera pedirle al hermano Fernando que me habilite para compartir los PowerPoint y los videos que vamos a compartir en esta hora. Ahí estamos. Gracias. Ya. Entonces, dice ahí, velad, prepárense, porque los eventos se están acelerando alrededor del mundo. Hasta una persona incrédula se da cuenta de lo que está sucediendo y cómo se está tratando de controlar nuestras vidas, incluso en forma física. Nos dicen que nos quedemos en la casa, que no podemos salir a determinadas partes, quieren controlar el viajar, el controlar el cuerpo, la conciencia, y todo esto son cumplimientos proféticos. Jesús habló de estas cosas, el aumento del crimen, la violencia, la inmoralidad, la destrucción de las familias, comunidad. O sea, lo que describe en Lucas 21 es una situación
adversa para el pueblo de Dios. Pero dice ahí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nos da todas esas claves para mantener la fe en la palabra del Señor, que su palabra es eterna, es para siempre y se cumple. Y eso vamos a compartir hoy día, en estos breves minutos que vamos a tener, acerca de profecías, de eventos y de señales. Como decía el texto ahí, por ejemplo, la ciencia, cómo ha aumentado en forma exponencial. Y vamos a poner aquí nuestro primer PowerPoint, donde vamos a poner el caso de las cajas negras de los automóviles. Ya están aquí desde el año 2021. A ver, ¿por qué no se puede ver? Vamos a intentarlo nuevamente, a ver. Esto vamos a poner nuestro PowerPoint nuevamente. Ahí. Y no se ve. Ahí sí. A ver. Ahí sí. Las cajas negras de los automóviles, por ejemplo, en esta afán de controlarlo todo, desde este año 2021 serán en cada coche obligatorias. Claro, uno podría decir es bueno, pero también este tipo de caja que registra todo va a saber dónde vamos, dónde nos reunimos, todas las situaciones. Este es un ejemplo solamente del control. Ya hemos visto en otros programas cómo, por ejemplo, las cámaras de televisión en China, millones, en Europa, en Estados Unidos, saben por dónde usted va, lo vigilan, en los aeropuertos, en distintas partes. Ya la privacidad va desapareciendo. ¿Y qué decir de los acontecimientos que hubieron días atrás acerca de esta quema de iglesias que se produjo allá en Canadá, donde la noticia muestra que sigue la quema de iglesias en Canadá tras el hallazgo de osamentas de niños? Porque como estamos viendo el tiempo del fin, vamos a ver distintas situaciones, como personas que se dicen cristianas, que se dicen creer en Jesús, dentro de los monasterios de donde ellos estaban, según supuestamente sirviendo a Dios, aparecieron niños muertos, muchos cadáveres ahí. Y la gente se enojó tanto que empezó a quemar las iglesias católicas allá en Canadá. Esas son muestras, y como esa tenemos un montón de distintas evidencias de que hemos llegado, son indicios de que vivimos el tiempo final, que después de esto ya no va a haber más tiempo para arrepentirse, para cambiar. El tiempo es ahora, mis hermanos. Y estoy nombrando algunas solamente en las cosas exteriores, la tecnología, la ciencia. La palabra de Dios también nos muestra de que iban a venir falsos profetas. Y lo vemos cada día en las noticias. Y hay un caso que comenté la semana pasada, que es el caso de Jim Jones. Lo estuvimos compartiendo con los hermanos de New Jersey, como este predicador, este hombre que, claro, al principio quería servir a Dios y desde pequeño tenía el don para predicar. Cuando ya tenía 10, 12 años, reunía a sus amigos para entregarle la palabra. Pero tristemente, el 18 de noviembre de 1978, se suicida junto a 913 personas allá en la Guyana. Entonces, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Cómo puede ser posible que suceda este tipo de situaciones dentro de los mismos hijos de Dios? Supuestamente, no podíamos decir que él era ateo o era, digamos, una persona que no profesaba religión. Hay muchos en el mundo que van a las iglesias, que profesan religión, claro, no tan grotesco como Jim Jones, pero también están desviándose del camino. Cuando tenemos tantas señales, cuando tenemos a Jesús ya muy pronto por venir, debemos examinar nuestro cristianismo, como dice la palabra, y velad. Velad para ver si acaso somos dignos o no somos dignos, porque al Señor no lo vamos a poder engañar.
Cada uno va a tener que presentarse delante del Dios vivo. Lo vamos a poder ver cara a cara, como dice el libro de Job, ¿no? Y seremos enjuiciados. Nuestra vida va a ser investigada. ¿Cómo está? Y todas estas señales nos enseñan que el fin ya viene. En Apocalipsis 14:12 presenta el carácter y el mensaje de aquellos que van a dar este mensaje final en medio de esta adversidad. Es un texto muy conocido. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el carácter de Jesús, de aquellos que van a proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y cuando dice mandamientos, se refiere a la voluntad de Dios y la fe potente, la fe madura, la fe que maravillaba, que lo puede todo, la fe de Jesús. Y ese es el blanco. No podemos tener algo menor que eso. Cuando dice velad, para ver si acaso somos dignos, tenemos que llegar a reflejar al Maestro en forma plena y confiar en esta palabra, porque decía el texto de Lucas 21, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque ahí tenemos la clave para entender, para protegernos, para vivir este tiempo final. En Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Para que nadie diga que no sabía, no entendía. Se va a volver a repetir lo del pasado hoy en el presente. En Eclesiastés 3:15 señala la misma idea donde dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. No hay nada nuevo bajo el sol. Y podemos ver de que estos tiempos se van a poner más graves, los tiempos que vivimos, porque sabemos que la Escritura nos muestra que va a venir un decreto de muerte para el pueblo de Dios, para aquellos que son fieles, porque estamos en la contramano del mundo, vamos contra la corriente. Y aparte de los ataques del enemigo, va a haber gente que nos va a querer hacer daño, como en los tiempos de Esther, porque en los tiempos de Esther el pueblo de Dios fue perseguido y se realizó un decreto de muerte. Y la Biblia nos dice que todo se va a volver a repetir, que lo mismo que es lo que fue, lo mismo que será. No hay nada nuevo bajo el sol. Y estudiando las distintas partes de la Biblia, vamos a comprender más plenamente lo que viene para prepararnos. En el caso de la reina Esther, encontramos este decreto de muerte en Esther 3, versículos 12 y 13, que dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Nosotros conocemos la historia que Amán odiaba a los judíos y fue a consultar a los magos, a los espíritus, para ver qué día mataba al pueblo de Dios. Y lo hizo el día 13. Y señala que cayó el mes 12avo, el mes 12, y el mismo día 13, entonces se tendría que ejecutar ese decreto de muerte, versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Tremendo lo que sucedió en los días de la reina Esther. Este decreto era para matar a los niños, a las mujeres, a los ancianos, de no dejar a nadie, a todo el pueblo. Y
la escritura no puede ser quebrantada. Y dice que lo que fue va a volver a hacerse, va a volver a repetir. Y entonces para ese tiempo duro, como lo vivió Mardoqueo, como lo vivió la reina Esther, se va a repetir y debemos prepararnos para estos tiempos finales. Y eso de que sea el día 13 va a ser también, porque fíjense ustedes que el enemigo usa también el día 13 para sus acciones. Por ejemplo, hablando del último pontífice romano, Francisco I, cuando este papa jesuita asciende al trono, cae un rayo en el Vaticano cuando renuncia el Benedicto XVI, queda un vacío por algunos días en el Vaticano y sale el día 13 Francisco I, el mismo día que menciona la Biblia del decreto de muerte en los tiempos de Esther y de Amán, ahora en nuestro tiempo. No es una casualidad. Bueno, vamos a ver cómo esto es sorprendente, que cayó un rayo en el Vaticano antes de que entrara el Papa Francisco I a escena. Vamos a verlo acá en nuestro video. De esto impresionante, porque muy poca gente sabe esta situación, que hasta en los más mínimos detalles, entonces está la mano del enemigo trabajando, como lo vamos a ver. Vamos a ponerlo acá, un momentito. Y este rayo que le pega a la cúpula de la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano. Ojalá que se escuche, bueno. Ahí vamos a ponerlo. Ahí está. Y vamos a ponerlo acá. Vamos a acomodar acá un poco. Ahí sí. Por cierto, que ya es casualidad, pero solo unas horas después de que el Papa hiciera pública su renuncia, ocurrió lo que van a ver. Cayó un rayo sobre lo más alto de la cúpula de San Pedro, y claro, faltó tiempo para que los amantes de la rumorología y de las interpretaciones hablaran de una señal poco menos que divina, una señal que el tiempo dirá, en cualquier caso, si es buena o mala. Muy cortita la noticia. Después de que el Papa hiciera pública. Muy cortita la noticia, pero nos sirve para mostrar de que este Papa no es un Papa cualquiera, porque ya de por sí, siendo jesuita, es el brazo fuerte para apoderarse del mundo del catolicismo. Y la Biblia dice que el Señor Jesús vio a Satanás descender como un rayo a la tierra. O sea, ese rayo que le pega a la cúpula arriba, entonces está mostrando la venida del enemigo en forma más potente a lo que es el catolicismo. Y después, el día 13, sale este Papa jesuita, que ha ido a los Estados Unidos, ha hablado en el Congreso, ha sido ovacionado, mostrando una cara de humildad y de sencillez. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis hermanos, y no solamente eso, sino que también tenemos que la fecha en la cual él sale como pontífice romano, el día 13 que les estoy comentando, también es muy interesante, porque si ustedes suman esa fecha, que estoy tratando de poner aquí en la pantalla, ahí está, cuando él asume fue el 13 de marzo, o sea, 13 del 3 del año 2013, como aparece ahí en la pantalla. Si ustedes suman 1 más 3, 4, más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10, más 3, nos da 13 también, hasta la fecha en que este Papa jesuita sale a escena mundial. Por eso que sabemos de que estamos a las puertas del fin con todas estas señales que estamos teniendo, y confiar en la Escritura es lo que debemos hacer. Todo se va a cumplir, porque la palabra no tiene fecha de caducidad, es eterna, y aprendemos de ella. Por ejemplo, en el Salmo 7, del verso 14 al 16, dice: se preñó de iniquidad, o sea, el impío, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pozo acabado y lo ha hondado, en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad se volverá sobre su propia coronilla. Y cuando los malos traten de exterminar al pueblo de Dios,
sus armas se van a volver en contra. Lo mismo que le sucedió a Amán cuando quería colgar a Mardoqueo en una horca. Entonces, él mismo cayó en la horca, porque dice que ellos mismos van a caer en su propio plan, en su propio engaño. Así que, aunque el panorama es difícil, debemos confiar, pero eso va a suceder ya casi al final. Algunos van a ser perseguidos, echados en las mazmorras, en las cárceles, otros van a ser muertos. Pero aquellos que mueren en Cristo tendrán la vida eterna. Esa es la promesa, una hermosa promesa. Así que cuando en Esther 9:1 dice, en el mismo día en que los enemigos del pueblo de Dios esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Y ahí se cumplió lo que decía Salmo 7:14, que se peñó en iniquidad el impío, dio a luz engaño, pozo acabado y lo ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Las almas de ellos se van a volver en contra de este pueblo que va a tratar de exterminar a los hijos de Dios en el tiempo del fin. Por eso es que es tan grave esta situación. Si acaso usted lo cree, si acaso usted cree en la Biblia y en el Espíritu de profecía de corazón y lo practica y se prepara, para usted entonces son estas palabras. Incluso tenemos que este Papa jesuita hace llamados continuos a esa ley blasfema, a esa ley dominical, que sabemos que va a ser como el clímax o la piedra de toque en cuanto a los eventos, y de ahí no se van a detener. Y constantemente, ya desde décadas atrás, los pontífices romanos están llamando al mundo, al planeta, a que legislen en cuanto a las leyes dominicales. Ya desde Juan Pablo II, me acuerdo, y hasta el día de hoy tenemos esos acontecimientos. Y el pueblo parece ser que no se da cuenta, la hermandad parece que se ha adormecido y que nada le impacta. No pone en su vida primero a Dios, no lo busca como debiera ser. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta al respecto, mi hermano. Y aquí vamos a poner, entonces, este suceso del Papa Francisco I, lo vamos a poner aquí en video para que lo puedan ver ustedes. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Este es un punto crítico, un punto que nos permite discernir, valorar la calidad humana del sistema económico en el que nos encontramos. Y dentro de este ámbito se sitúa también la cuestión del domingo laboral, que no interesa solo a los creyentes, sino que interesa a todos, como elección ética. Es este espacio de la gratuidad lo que estamos perdiendo. La pregunta es, ¿a qué cosa queremos dar prioridad? El domingo libre del trabajo excepto los servicios necesarios significa que la prioridad no la tiene lo económico sino lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales sino familiares, amistosas. Y para los creyentes la relación... Bueno, vamos hasta ahí. Ahí el Papa increíblemente hablando del día domingo, de que es importante para ellos. Nosotros sabemos que la Biblia señala el día sábado como el día verdadero de reposo. Por eso que nos reunimos también los días sábados como ahora. Y esa es otra señal, ese es otro evento de que realmente está sucediendo hoy. Y debiera despertarnos a trabajar, a ver el tiempo que estamos viviendo, como recién vimos a Jim Jones, vimos algunas señales que el mundo nos presenta, pero hay una que quisiera destacar, que es acerca de esa secta allá en Waco con David Koresh, o los davidianos, por ejemplo, porque ese evento que ocurrió allá, donde mueren, allá en el Monte Carmelo, donde mueren muchas personas, el 28 de febrero de 1993, y donde se incendia este complejo y mueren personas, se asocia esta secta o este Mesías, entre comillas, ¿no?, de David Koresh, con los adventistas del séptimo día.
sea, este evento también nos va a afectar tarde o temprano, porque esto fue una cosa mundial. Y sabemos que el gobierno trató de destruirlo en forma perversa, porque hay videos donde muestran que los mismos agentes de gobierno mataban a sus propios compañeros, y un tanque que por detrás los atacó también. Entonces, lo que quiero destacar de esto es que hay antecedentes cuando estalle toda esta situación que nos van a jugar en contra y que van a decir, claro, vean ustedes cómo ellos son parte de esta secta, van a decir, ¿no? Porque siguen a hombres. Ahí está, dice una palabra de David Koresh, que muere ahí en la masacre de Waco. Si la Biblia existe, yo soy Cristo, solía decir David Koresh. Y entonces, esto nos va a explotar en la cara algún momento. Esta noticia, cuando venga la persecución sobre nosotros, nos van a tratar de ligar. Ahí ustedes pueden ver a David Koresh con sus mujeres, y ahí es una vista aérea de lo que pasó en el Monte Carmelo. Y ahí están los tanques, cómo lo atacaron allá sin misericordia las fuerzas del FBI. Todo se está preparando, quiero decirles. Quiero comentarles de que ya el rompecabezas se está armando. Solamente falta que usted, que el pueblo, tome su lugar en la profecía y se ponga a predicar. Porque decía ahí en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Debemos confiar en la Biblia, en esta palabra eterna. Ya vimos un ejemplo de que todo se va a volver a repetir. Ahora vean, en Mateo 26:52 dice, entonces Jesús les dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Y eso encontramos que se cumplió, por ejemplo, en Apocalipsis 13:10, porque toda esta palabra es viva, es verdadera, es auténtica, no es letra muerta. En Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y está hablando de Apocalipsis 13, de la bestia del papado, cuando fue llevado cautivo por el general Berthier a Francia, y como él encerraba a las personas, a los herejes, la Inquisición, entonces él también fue cautivo y fue muerto. Ahí se cumplió en esta oportunidad, porque esta palabra es viva, no va a pasar, siempre va a ser igual lo mismo. Para que nosotros confiemos, tenemos el otro ejemplo, Isaías 43:2, donde señala, cuando pases por las aguas, vean que son promesas, son cosas reales, y aquí vamos a mostrar el ejemplo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y dónde vemos que se cumplió eso? Bueno, tenemos el caso de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron echados al horno de fuego. Y ahí se cumplió que no te quemarás. Si nosotros como pueblo confiáramos verdaderamente en la Biblia, donde el Señor nos ha dejado tantos indicios de que estamos viviendo el tiempo del fin, sería distinta nuestra actitud, nuestra preparación. Todo el tiempo, todos los recursos, todos nuestros pensamientos y nuestros deseos serían para el Maestro. También podemos ver ahí donde habla de Jezabel, que es echada desde el balcón por los eunucos que le servían, y se estrella en el suelo, se muere esta mujer impía, y los perros comen sus carnes, porque estaba profetizado ahí en el libro de Reyes que iban a ser comida de los perros. Pero también lo usa el Señor con esta Babilonia, con el Vaticano, con la Iglesia Católica, de que va a ser echada abajo por los mismos que le servían, y también va a ser comida por sus carnes. En Apocalipsis 17:16 dice, y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes
y la quemarán con fuego, porque ese va a ser el fin de este sistema opresor que va a querer la muerte del pueblo de Dios en el tiempo del fin, juntamente con las otras religiones, con la imagen de la bestia. Entonces, tenemos el panorama seguro, claro, el camino está ya trazado, pero necesitamos confiar en él, confiar en la Biblia, confiar de que el Señor va a hacer su voluntad en el mundo, a pesar de estos poderes globales que están trabajando a escondidas. Y podemos seguir viendo más ejemplos. Por ejemplo, aquí en Lucas 21 nos habla cuando Jesús iba a morir en la cruz, cuando iba camino al Calvario y se encuentra con mujeres que lloran por él. Y ahí él hace una profecía tremenda que es para fortalecernos, porque de ahí nace todo. Una fe débil lleva a la persona a un accionar débil, a un cristianismo mediocre. Pero si tenemos la seguridad, entonces nosotros seremos realmente el pueblo final. Y lo encontramos ahí en el libro de Lucas, lo que pasó ahí cuando el maestro va camino al Calvario. Lucas 23, del 27 al 31, dice así: lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban. Y vuelto a ellas, Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: dichosas las estériles, y las entrañas que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Cuando el Señor menciona ese acontecimiento, cuando iba camino al Calvario, dice que iban a caer los montes y la gente iba a decir que los cubrieran del resplandor de aquel que iba a venir. Porque en ese momento el Señor no estaba viendo su propio dolor como las mujeres, sino que veía a esas mismas mujeres sufrir en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero también nosotros sabemos que estaba reflejando y viendo el Señor lo que iba a suceder ahora en nuestros días. Nuevamente volvemos a lo mismo, a nuestros tiempos, y ve la destrucción final. Y va más allá, hace una profecía donde dice que va a ser tan grave, va a ser tan terrible, que hasta los mismos impíos van a decir que los montes, las rocas caigan sobre ellos porque no quieren estar delante de la presencia de Dios. Va a ser algo que nunca ha ocurrido en la historia del mundo. Y eso también lo describe Elena G. de White en el Deseado de toda la gente, y muestra que Jesús estaba hablando del Apocalipsis, también lo toma Juan. O sea, estamos viendo el Apocalipsis en los Evangelios, porque esta palabra es tan rica, tan amplia, que nos sorprende cada vez más. Eso estaba, lo que dijo el Señor Jesús, lo toma después Juan y lo pone en el Apocalipsis para nuestros días. Por eso que cada palabra, cada detalle, cada coma es importante, cada mensaje que el Señor nos quiere dar. Y vamos a ponerlo ahora. Entonces, lo que dice ahí, en el Deseado de todas las gentes, en la página 692, hablando de este acontecimiento rumbo al Calvario, dice: hijas de Jerusalén, dijo, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. Ahí está lo que yo les estaba comentando. Sigue diciendo: en ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá
sobre el mundo. Dijo entonces: comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Ahí está la ratificación que pasa de la destrucción de Jerusalén del Señor Jesús a nuestros días, porque si usted quiere saber lo que viene para prepararse, tiene que mirar entonces lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo en la destrucción de la Jerusalén terrenal. Ahí está la clave. Estudie cada detalle, cada frase, cada acontecimiento se va a volver a repetir. De ahí la importancia de que nosotros como iglesia, como pueblo, podamos darnos cuenta del tiempo en que vivimos. Si no, vamos a ser arrasados. Y lo que tomaba el Señor Jesús, lo tomaba de Apocalipsis 6, versículo 15. O sea, en realidad Juan lo tomó del Salvador, esas frases que él dijo. En Apocalipsis 6, 15 al 17 señala: y los reyes de la tierra, hablando de nuestro tiempo, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar en pie? Tremenda sentencia. ¿Quién podrá estar en pie en esos momentos, en esos tiempos difíciles del cual les estoy comentando? Por eso es que no es una cosa liviana. Y ahí sigue en el capítulo 7 de Apocalipsis diciendo: he aquí, miré, y había 144,000 personas, hermanos, que se consagraron plenamente en cuerpo, en mente, en hechos, en acontecimientos, en la vida cristiana que nos presenta la Biblia. Va a haber un pueblo. Ojalá que tú, ojalá que yo podamos ser parte de esa obra magistral que va a ser el cielo en el corazón del ser humano. Lo va a restituir a la semejanza, a la altura de la mente del Hijo de Dios. Una mente santificada, una mente apartada del mal. Y tremendas palabras las que menciona ahí. Por eso que decíamos en Lucas 21, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, decía, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque está con su mente en otras cosas. Y este asunto de la comida, de la glotonería, de la embriaguez, de los afanes de esta vida, tenemos nosotros la solución en la Reforma Pro Salud, donde nos muestra un estilo de vida mejor, con remedios de Dios, con una alimentación dada por el mismo Creador, y que tiene como consecuencia en nuestro carácter también. Y al comer animales, por ejemplo, una vaca, una oveja, lo que sea, entonces ya se trunca el plan de Dios, y no solamente nos afecta físicamente, sino que además cuando los sentimientos, los pensamientos, todo nos afecta internamente, nos hace poner más dura la persona, la hace poner más insensible y fría con el dolor, con la muerte de animales inocentes para complacer su paladar. Por ejemplo, acá, este video de un calamar en una cocina, en un restaurante, que sorprende realmente de la insensibilidad a la cual llega el ser humano. Vamos a ponerlo acá y ojalá lo consideren, porque se van perdiendo el amor en el corazón, en este caso por los animales, por las criaturas que Dios ha creado. Vamos a poner acá este cocinero y este calamar. Vean ustedes, vamos a ponerlo acá. Ahí. Ahí lo abre.
Ahí lo corta. Pero el calamar sigue moviéndose. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque tenemos poco tiempo. Imagínense ustedes que el calamar seguía vivo, seguía moviéndose y la insensibilidad de ese cocinero ya no les daba nada ya. Así afecta nuestros hábitos, afectan sobre nuestra vida. Por eso que tenemos una reforma pro salud que nos ayuda en todo aspecto de nuestro carácter. En la Mensajera del Señor nos habla acerca de esto. Por eso que el Señor Jesús decía, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, mi hermano, de embriaguez y de los afanes, de los lujos de esta vida, para que no venga este día terrible, no venga de repente sobre ti. Por eso que en todo ámbito el Señor se ha preocupado de sus hijos. Y el Señor no puede obligarte si tú no quieres. Tiene que quererlo. Tiene que ir en forma libre por tu propia voluntad. No te puede obligar el Señor. Yo tampoco te puedo obligar. Solamente presentamos lo que viene, lo que sucede y cuál es la voluntad del Padre. Ojalá que el Espíritu Santo le dejes que haga una obra interna en tu corazón, sobre todo en el tema de la comida, en el tema de la carne o de aquellas cosas que no debieran ser. Y aquí vamos a ver la cita del Espíritu de Profecía en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 437. Dice así: usted debe enseñar a sus hijos, debe instruirlos acerca de cómo rehuir los vicios y las corrupciones de este siglo. En lugar de esto, muchos están estudiando cómo conseguir algo bueno para comer. Usted coloca sobre su mesa mantequilla, huevos y carne, y sus hijos participan de ello. Son alimentados precisamente con las cosas que excitarán sus pasiones animales. Y entonces usted viene a las reuniones para pedir a Dios que bendiga y salve a sus hijos. ¿Cuán alto suben sus oraciones? Pregunta. Usted tiene una obra que hacer primero. Cuando haya hecho en favor de sus hijos todo lo que Dios dejó para que usted hiciera, entonces usted puede confiar, reclamar la ayuda especial que Dios ha prometido darle. Tenemos una reforma en nuestra vida. Tenemos algo especial y que afecta en nuestra conducta, en nuestro carácter. Por eso que en Lucas 21 menciona eso, de que tenemos que cuidarnos. Y hay tantos engaños en los alimentos, en los platos, en esta alimentación que da el mundo, y que el enemigo sabe que va a afectar al pueblo de Dios y pone, por ejemplo, preservantes, colorantes, aditivos, para que duren más tiempo y hagan más daño. Por ejemplo, podemos ver el nitrato que se le echa a algunos alimentos del supermercado. Claro, si no investigamos, entonces no vamos a poder saber, pero el nitrato de sodio o nitrito de sodio va en distintos alimentos que se consumen del supermercado. Está en las carnes. O sea, aparte de que hace mal la carne ya, el tocino, el jamón, el pepperoni y todas esas cosas, van con estos aditivos que son sumamente peligrosos. Esta carne procesada provoca botulismo, como estamos viendo en la pantalla. El botulismo es una grave enfermedad infecciosa producido por la neurotoxina del bacilo Clostridium botulinum. Provoca la parálisis de los músculos y puede llevar a la muerte por paro respiratorio. O sea, tiene sus consecuencias. Ya es malo comer carne, pero ahora para que dure más, para que tenga una mejor presentación, provoca el botulismo, por ejemplo. Y los síntomas pueden ser fatiga, que la gente anda cansada, debilidad, vértigo. Por eso que a veces pueden ser tantas las alternativas cuando una persona está enferma, que hay que ir acotando ya de la alimentación, los hábitos, etcétera, porque produce vértigo también.
produce visión doble, afecta la vista, la carne con este nitrato, fiebre, parálisis, problemas para hablar también. O sea, se usa en carnes procesadas como el jamón, este nitrito de sodio, y que impide el crecimiento de las bacterias esporogéneas como el botulismo que recién dije, y es cancerígeno. Claro, se usa en pequeñas dosis, pero en la medida que pasa el tiempo y el consumo es prolongado, entonces afecta a la persona en las salchichas o las vienesas que le llaman aquí en Chile, los fiambres, en distintas cosas. Y ese es un ejemplo, porque tengo mensajes completos donde habla de este asunto de los venenos que le ponen a esta alimentación babilónica que nos da el mundo, separada de la norma divina. Lamentablemente es así, y yo sé que hay muchos adventistas que todavía tienen esta alimentación en mayor o menor grado. Así que es bueno retomar y empezar nuevamente a realizar cambios en la vida. También tenemos otro producto muy conocido, el BHA y BHT, que también se le conoce como E320. Este producto que estoy mencionando es un conservante, tiene graves efectos neurológicos, altera el comportamiento y también es cancerígeno. O sea, vean que ahí dice altera el comportamiento, porque quizá a usted le ha pasado que a veces anda rabioso, se siente mal y entonces anda de mal genio, porque nuestro cuerpo afecta nuestra conducta, es inevitable, el enemigo lo sabe, y por eso que mezcla todas estas cosas en lo que consumimos, en lo que usamos. También está en los desodorantes, como en otra oportunidad hemos mencionado que el desodorante también tiene aluminio que es absorbido por la piel, que es totalmente dañino. Está en los jabones, en las lociones, en los combustibles para jet. Los síntomas que puede tener si se consume este producto BHA y BHT puede producir dolores en la pancita o dolores abdominales, confusión, la mente ya no está tan clara, pérdida de memoria, náuseas, vómitos. Son algunos síntomas. Por eso que el supermercado hoy en día debíamos mirar con mucho cuidado los productos que hay ahí, porque está lleno de químicos, de aditivos, preservantes, colorantes que son tóxicos para el cuerpo. Estoy mencionando solamente estos dos porque el tiempo es breve. Y entonces, si nosotros decimos ser el pueblo final, si decimos realmente que estamos con Dios, y el Señor Jesús practicaba el ayuno muy seguido, por ejemplo, o sea, todo lo que Él hacía debiera ser nosotros la imitación, porque este último producto que le estoy mencionando está en varios lugares, está en los alimentos como las papas fritas envasadas, los chicles, los cereales también, que la gente piensa que son muy correctos, o ese cereal Kellogg, que también tiene que ver con la iglesia adventista, ¿no? La manteca de cerdo, la manteca normal, la gelatina, los dulces, ¿cuántas cosas le están echando hoy? Por eso que la Escritura mencionaba, mirad también por vosotros mismos, en este párrafo que hemos estado desglosando en esta hora, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y no solamente lo tenemos ahí, hay enfermedades también que son esparcidas por el mundo. Lo que vemos hoy en día de lo que está sufriendo el mundo con este virus que ha destruido tantos trabajos, economía, y ha producido tanto mal, no es nuevo. Ya desde los tiempos antiguos estas pandemias están viniendo, y hay instituciones, edificios del gobierno, por ejemplo el Fuerte Dietrich, allá en Maryland, que tuve la oportunidad de visitar por afuera, porque hay militares donde inventan virus, bacterias, todo tipo de armas biológicas ahí. Por eso que esto no es muy a la ligera. Y vemos que algunas personas le llaman pandemia a lo que está sucediendo, porque claro, bueno, ahí estamos viendo lo que les mencioné, que esto ya ha ocurrido en tiempos pasados, esto de las mascarillas, de las pandemias o pandemia, como recién mencioné. Y aquí quiero mostrarle esto, que es muy interesante, que es
un seguimiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, la peste Marsella ocurrió en el año 1720. Después pasaron 100 años y tuvimos el cólera. Después, en el año 1920, la gripe española. Y ahora, el 2020, vino este COVID, que todavía están las consecuencias de ello. La estamos viendo hasta el día de hoy. El pueblo de Dios va a tener que enfrentar todo tipo de situaciones que van a probar la fe. Y estamos listos, estamos preparados. Y en cuanto a la reforma, como recién dijimos en el cuerpo, hay muchos consejos que podríamos nosotros presentar, seguir presentando. Por ejemplo, acá, en el régimen alimenticio, página 61 dice: el alimento que comemos y la vida que vivimos, la complacencia y el apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental, y es el cimiento de la flaqueza que se nota por doquier. Nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no son temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra con el propósito de aprender lo que dicen las Escrituras. Y ahí menciona, relaciona el hábito del comer con el entender las cosas, porque la mente se bloquea, porque el pensamiento cognitivo ya disminuye con tanta acidez en el cuerpo también. Y qué decir también de lo que ha sucedido en nuestros tiempos modernos con los reactores nucleares. También otro tipo de enfermedades que la gente no se preocupa, no se da cuenta, y que estamos en grave peligro, que también son señales del fin, son indicios de que esto se va a terminar y el peligro que vive el pueblo final. Por ejemplo, que ocurrió allá en Fukushima con ese terremoto del 11 del año 2011, el 11 también lo usan las fuerzas del mal, así como el 13, y que provocó esta catástrofe en esta central nuclear que estalla el domo y se vierten al mar distintos tipos radiactivos de sustancia como plutonio, así a ese nivel. Y que la gente, bueno, me tocó ir a predicar allá a Filipinas y tuvimos que pasar por ahí por Japón, el avión pasó por arriba, llegamos hasta Taiwán y de ahí pasamos a Filipinas, y todo ese sector, llegamos donde los hermanos y está contaminado con radiación. Y el conocimiento de la reforma por salud casi que se desconoce, que nadie conoce estas cosas. Y comiendo los hermanos pescados, mariscos, ahí en pleno templo. Hay un desconocimiento completo porque no se enseña, porque la gente se enoja, porque las personas reclaman los hermanos, sin saber que ese sector ha sido irradiado por este contaminante, y que no solamente fue ahí, sino que fue una cosa mundial. Esto que ocurrió en Fukushima, que estoy comentando, el 11 de marzo del año 2011, afectó este terremoto tremendo, 9.1 grados. Pero lo que quiero destacar es esta foto que estoy presentando, donde está lo morado, pero la radiación que fue volcada al mar afectó toda la parte oeste de los Estados Unidos. Afectó Sudamérica, llegó a Australia, para qué decir Filipinas, que está ahí al ladito. Y esos materiales radiactivos provocaron varamientos, bueno, siguen provocaron de ballenas, de peces, de distintos animales del mar. Y porque estos elementos como el óxido de uranio va a estar ahí por muchos años. Este óxido de uranio lo que produce es cáncer de huesos, por ejemplo, cáncer de hígado, distintas enfermedades como la que estoy presentando ahí, cáncer de riñón, cáncer de los tejidos, modifica el ADN, mis hermanos. Por eso no se extrañen que incluso adventistas se enferman. También tenemos el óxido de plutonio que fue volcado al mar, que fue echado al mar, que dura en desintegrarse 88 años. Escuche bien, estos materiales todavía están
activos con su radiación afectando a los productos marinos. Y como les dije, me sorprendió que en Filipinas los hermanos ni conocen la reforma pro salud. Y provoca mareos, provoca náuseas, vómitos, una serie de problemas porque provoca degeneración celular, como lo que estamos viendo ahí, y hasta cáncer. Claro, al tener degeneración celular se va transmitiendo las enfermedades en distintos cánceres. Por eso que ha aumentado tanto también. Y el pueblo de Dios debe cuidarse. El yodo 131. Hay algunos elementos que pueden tardar en desintegrarse hasta miles de años. Porque esto fue realmente grave. Las personas ya se olvidaron de que fue hace 10 años, 20 años atrás. Pero estos materiales siguen ahí. En Fukushima afectó ahí, como estamos viendo, afectó y se mezcló con el agua, como aparece ahí. Y hay algunos materiales que pueden durar hasta 1000 años. Escuche bien, hasta 1000 años que está al frente de los Estados Unidos. Toda la costa oeste fue afectada. Y claro, distintas enfermedades aparecen ahora, las tiroides, cáncer, las tiroides, tumores cancerígenos y no cancerígenos. Y hay otros elementos, el cesium y distintos más que no voy a mencionar porque ya el tiempo se me está acabando. Solamente, mis hermanos, para mostrar de que tiene que haber una preparación, tenemos que velar por nuestras vidas, por lo que queremos lograr. Si acaso vamos a ser hijos fieles o no. Porque a veces la gente se enferma y pide oración, pero la oración no respondida. Mire lo que dice, por favor, el Ministerio Médico, en la página 16, lo que dice el Espíritu de Profecía al respecto, porque esto no es un juego para con Dios. Vean, hay requisitos, las promesas tienen condiciones para que se cumplan, y muchas veces no se cumplen por algo. Y acá está lo que dice la mensajera del Señor en cuanto a esto de las enfermedades y de la alimentación. Dice así, de los que piden la oración. Dice así: Dios no hará un milagro para librar de la enfermedad a los que no se han cuidado. Escuche bien. Más aún, que están violando de continuo las leyes de la salud y no hacen esfuerzos para evitar la enfermedad. Vea que claro es el testimonio que Dios no va a obrar cuando hay personas que a propósito, sabiendo, entonces no se preocupan de cuidarse. Y en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 505 dice, hablando del tiempo ahora que tenemos para prepararnos, se les concede tiempo, no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y en ayudar a otros por su ejemplo y esfuerzo personal, a ver la belleza de la santidad. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de la profecía que rápidamente se cumple. Ahí vamos a dejar la cita. Pero muestran que el Señor nos da tiempo de gracia que se le conoce, pero no es para transformarnos en los moradores de la tierra, en que andemos preocupados de las cosas que no edifican el carácter, sino que es para sacar todo defecto de nuestra conducta, de nuestra vida. Dice que este pueblo también se preocupa de las profecías. Ellos estudian para ver qué viene y cuál es la voluntad de Dios. Ellos siguen el rollo de la profecía y eso es lo que hemos tratado de mostrar también hoy. Esto es tremendo, mi hermano. Esto es claro. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? Si confiamos, se refleja en la vida cotidiana. Ha dejado tantos ejemplos y ya hemos visto algunos. En la palabra podemos tener esa base, esos cimientos. Ahí es donde se funda nuestra fe. Y debemos conocerlo. Por ejemplo, en Job 38:10 al 11 hay algo muy hermoso que quiero mostrarles para que esa fe pueda ser algo práctico que se vea en la vida cotidiana, en la naturaleza en este caso. En Job 38:10 al 11 dice: yo le puse un límite al mar, dice el Señor,
y cerré con llave sus compuertas y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás más adelante. Vean lo que dijo el Señor, que Él le puso límite al mar, que Él le puso llave, que hasta ahí nomás iba a llegar y no iba a pasar más allá. Y vean qué interesante que lo podemos ver este cumplimiento en las cosas cotidianas de la vida, por ejemplo en el Golfo de Alaska, donde se juntan dos océanos, se encuentran, pero ellos no se unen, tienen un límite. ¿Quién ordenó a las poderosas olas a cada átomo del agua y le dijo que no podían ir más allá que esto? El Señor en su palabra, el Señor lo ha hecho. Y aquí lo vemos en estos mares que estoy mencionando, estos mares, por ejemplo, ahí lo vemos que tienen límites, esos dos mares que se encuentran ahí y no se juntan, porque está hasta en el más mínimo detalle. Esta palabra es poderosa, es cierta, podemos confiar en Dios. Y es algo, un espectáculo maravilloso. No se mezclan, como estamos viendo ahí en la pantalla. Ahí usted lo puede ver, tremendo. ¿Qué más puede hacer el cielo para que nos haga reaccionar a aquellos que están durmiendo, están tibios, no se esfuerzan, no creen en realidad? Que claro, van a la iglesia como para cumplir, como para por si acaso se salvan. Así no funciona, mi hermano. Dios te llama a ti, Dios me llama a mí para hacer esta obra final, como decía la cita, compartir con otros esta grande salvación, esta promesa, esta esperanza de vida eterna que el Señor tiene para ti y para todos aquellos que aman su venida. En Juan 14:29 dice, ya os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Gloria al Señor, porque Él ya nos dijo las cosas. Velad pues en todo tiempo, orando, mi hermano, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria al Señor, porque el Señor va a tener un pueblo que va a estar enteramente preparado, va a estar velando y lo va a esperar en gloria y majestad. Lo van a poder ver. Estoy muy contento de haber compartido con la iglesia remanente del séptimo día en este día sábado, y agradezco al Señor y al hermano Fernando y al pastor de esta iglesia por hacer posible que la palabra de Dios continúe su camino hasta el inevitable triunfo final en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga ricamente. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús.